Hola chicos, en este video vamos a hablar acerca de la ley de senos y la ley de cosenos. Estas dos leyes se utilizan para resolver triángulos de cualquier tipo, pero principalmente se aplican en los triángulos oblicuángulos. Recuerda que los triángulos oblicuángulos son los que no tienen un ángulo recto. ¿Por qué se utilizan principalmente en los oblicuángulos? Bueno, porque los triángulos que sí tienen un ángulo recto, recordarás que son los triángulos rectángulos, y para eso utilizamos generalmente el teorema de Pitágoras y las razones trigonométricas, que es el tema de los videos anteriores. Entonces, cuando tenemos un triángulo que no tiene ángulo recto, hay otra manera de resolverla. No podemos utilizar ni el teorema de Pitágoras ni las razones trigonométricas. Entonces, para eso existen la ley de senos y la ley de los cosenos. ¿Qué significa resolver el triángulo? Pues significa encontrar los valores desconocidos a partir de unos valores que te da el problema. Antes de entrar propiamente a las fórmulas de las leyes, vamos a identificar los elementos del triángulo oblicuángulo, y para ello te puse una pequeña guía de las primeras 3 letras del alfabeto griego que vamos a utilizar para identificar a los ángulos de nuestro triángulo oblicuángulo. También utilicé un código de colores para que tú identifiques que a este lado le corresponde este ángulo, que están los dos de color rojo. Es decir, que al lado A enfrente le corresponde su ángulo alfa. Es bien importante que cada lado esté frente a su ángulo correspondiente. En este caso tenemos el lado B y enfrente el ángulo beta. Y de este lado tenemos el lado C y el ángulo gamma. Este par está de azul, este par está de verde. Quiere decir que a alfa le corresponde el lado A beta le corresponde el lado B y a gamma le corresponde el lado C. A esto es a lo que llamamos pares y tienen que estar bien acomodados en el triángulo para que los resultados sean correctos. Nosotros no podemos poner enfrente del lado A otro ángulo que sea beta o que sea gamma, eso sería incorrecto. El orden de los lados sí puede ser el que sea. Si tú pusieras por acá el lado A, pues enfrente estaría alfa. No importa el orden de aparición o el orden en donde estén los lados, pero lo que sí importa y mucho es que esté enfrente de su lado y ángulo correspondiente. A eso es a lo que le llamamos un par. Entonces, vamos ahora sí a entrar a la ley de senos. La ley de los senos dice, en pocas palabras, que la relación entre el lado y el seno de su ángulo opuesto, el lado, la medida del lado, y el seno de su ángulo opuesto es proporcional en los 3 pares. Lo que les decía hace un momento. Quiere decir que esta relación es la misma que esta y es la misma que esta. Permanece constante en los 3 pares correspondientes que tiene un triángulo, y por eso esta es la fórmula principal. Si nosotros dividimos el seno del ángulo alfa entre su correspondiente, que es el lado A, vamos a obtener lo mismo que si dividimos el seno de beta entre B, y también vamos a obtener lo mismo que si dividimos el seno de gamma entre C. O sea, estos 3 valores son el mismo o son proporcionales. Por lo tanto, podemos utilizar 2 secciones, por así decirlo, de la fórmula para resolver. ¿Cuándo vamos a aplicar ley de senos? Cuando tengamos un par conocido, por ejemplo, si nosotros conociéramos estos 2 datos y cualquiera otro de estos 4 datos, podemos utilizar la ley de senos. En los ejemplos vamos a aprender a identificar qué parte de la fórmula vamos a utilizar, y también acá te puse la misma fórmula, por así decirlo, pero entonces los lados que aquí se encuentran en el denominador los puse en el numerador y los senos de los ángulos los puse ahora en el denominador. Hicimos un pequeño switch que es perfectamente válido porque la relación y la proporción se conserva. En algunas ocasiones te va a convenir más que estén arriba los lados y en algunas ocasiones te va a convenir más que estén en el denominador.
En los ejemplos vamos a identificar perfectamente cuándo es conveniente cada una de estas fórmulas. Y entonces vamos ahora a analizar la fórmula principal de la ley de los cosenos. Tenemos nuestro mismo triángulo, también utilizamos las letras griegas y acá vamos a utilizar esta ley cuando los datos que nosotros tengamos no sea un par conocido, sino que tengamos dos lados y el ángulo que lo forman. Por ejemplo, que tengamos este lado con este lado y este ángulo. Si te fijas, ahí no tenemos ningún par conocido, entonces no podríamos utilizar la ley de senos porque no tenemos ni estos dos datos juntos, ni estos dos datos juntos, ni estos dos datos juntos. Entonces, cuando tenemos dos lados y su ángulo, pueden ser estos dos también con este ángulo o estos dos con este ángulo, vamos a utilizar las fórmulas o la fórmula de la ley de los cosenos. También cuando lo que tenemos son únicamente los tres lados y no conocemos ninguno de los ángulos. Ahí también podemos utilizar la ley de los cosenos, porque vuelvo y repito, no hay ningún par conocido de datos. Cuando no tenemos ningún par conocido, entonces vamos a utilizar las fórmulas de la ley de los cosenos. Aquí tenemos la fórmula principal y también tenemos estas otras dos fórmulas que son para obtener B o C, pero la realidad es que son opcionales porque únicamente con esta fórmula, mientras tú acomodes tus datos para que siempre la incógnita sea la letra A, pues no necesitarías las otras dos fórmulas. Es decir, con esta fórmula es más que suficiente y las otras dos son en caso de que ya estén asignados los valores y prefieras utilizar la de B o la de C. También será necesario un despeje cuando lo que estamos buscando es el ángulo con esta ley de los cosenos, pero ahorita en los ejemplos va a quedar todo mucho más claro. Ya que identificamos las condiciones de cada una de las leyes, vamos a resolver el primer ejemplo. En este ejemplo tenemos dos ángulos, un lado y la incógnita que es un lado también. Como puedes observar, esto es a lo que le llamamos un par conocido y otro dato. Entonces vamos a utilizar la ley de los senos, que aquí está la fórmula. ¿Cómo sabemos qué es ley de senos? Bueno, porque siempre que hay un par conocido, esa es la que vamos a utilizar. Luego vamos a proceder a identificar nuestros datos de acuerdo a nuestra fórmula. Siempre te sugiero que utilices la letra A para el lado que te están pidiendo. De esa forma quedaría este desconocido, sería la letra A. Y entonces, frente a él, ya sabemos que tiene que estar alfa. Este sería alfa. Y los otros dos datos, tú puedes identificarlos como B o como C, no importa. Ya que tú vas a elegir únicamente dos partes de la fórmula. Podrían ser A con B, o podría ser B con C, o podría ser A con C, de acuerdo a los datos. En este tipo de ejercicios siempre va a ser viable que utilices únicamente esta parte de la fórmula, ya que tú vas a asignar las letras correspondientes en tu ejercicio. Entonces, si nada más vamos a utilizar esta parte de la fórmula, pues utilizamos la letra B y frente a él sería el ángulo beta. Insisto, también pudimos haber llamado a este C y entonces enfrente estaría gamma y utilizaríamos esta parte con esta parte de la fórmula. Solamente vas a utilizar dos partes de la fórmula. Para mostrarlo de una manera más práctica sería de esta manera. Podrías utilizar esa parte de la fórmula
o podrías utilizar esta parte de la fórmula, o podrías utilizar esta parte de la fórmula. Siempre vas a utilizar dos partes únicamente para tener tres valores conocidos y un valor desconocido, que es lo que vas a despejar. Entonces, ¿por qué decidí en esta utilizar la fórmula donde los lados están arriba? Bueno, porque mi incógnita precisamente es un lado. Cuando tú necesites obtener un lado, utiliza la fórmula con los lados en el numerador para que te sea mucho más fácil despejar. Entonces ya asignamos nuestros datos, ya pusimos a qué corresponde cada uno. Y entonces voy a copiar la parte de la fórmula que necesito. A entre el seno de alfa es igual a B entre el seno de beta. Y el dato que yo necesito calcular es la A. Esa es mi incógnita. Yo tengo alfa, tengo beta y tengo B. Por lo tanto, aquí lo que toca hacer es un despeje. Este seno que está dividiendo se va a pasar multiplicando hacia el otro miembro de la ecuación y nos quedaría A, que es igual a B multiplicado por el seno de alfa y dividido entre el seno de beta. Y así ya queda lista nuestra fórmula para sustituir los datos. No solamente utilizamos un paso de despeje, por eso es que te sugiero poner siempre arriba el valor desconocido para que sea muy fácil despejar. Ahora vamos a sustituir los valores. La A va a ser igual a B, que equivale a 8. Equivale a 8 multiplicado por seno de alfa. Y alfa vale en este caso 39 grados. Y eso va a ser dividido entre el seno del ángulo beta, que en este caso es 35 grados. Y de esta forma vamos a ingresarlo a la calculadora. 8 multiplicado por el seno de 39 y dividido entre el seno de 35. Y nos da 8.777. Vamos a escribir tres cifras después del punto decimal. Nos quedaría A igual a 8.777. Y ahora vamos a leer bien nuestro problema que dice redondea la respuesta a la centésima más próxima. Centésima quiere decir que vamos a utilizar dos cifras después del punto. Por lo tanto, analizamos nuestra tercera cifra y como esta es mayor que 5, quiere decir que esta va a subir. Va a aumentar una unidad. Por lo tanto, esto es aproximadamente igual a 8.78. Ese sería el valor que tendrías que ingresar en tu respuesta. Así de sencillo. Vamos a resolver ahora el siguiente ejemplo. En este ejemplo tenemos un par conocido y tenemos otro dato que le falta a su par. Entonces también vamos a utilizar la ley de senos. Pero ahora nuestro dato a resolver es el ángulo. Por lo tanto, ahora coloqué los ángulos en la parte del numerador para que sea más fácil el despeje. También lo podrías hacer con la otra fórmula, pero serían más pasos de despeje. Y entonces, para mostrarte que tú puedes utilizar cualquier parte de la fórmula, voy a poner que este es el lado C y este es el ángulo gamma, ya que está enfrente de él. Y vamos a poner que el dato que necesitamos es alfa enfrente del lado A. Esto lo estoy haciendo únicamente para utilizar esta parte de la fórmula, pero te repito que se puede hacer con las primeras dos sin ningún problema. Únicamente es para que sepas por qué existe también ahí
la tercera parte de la fórmula, que es la C. Entonces, como la que me interesa son esas dos, esta la voy a tachar. Y voy a copiar entonces mi fórmula que voy a utilizar. Seno de alfa entre A es igual a seno de gamma entre C, porque son los datos con los que yo cuento por aquí. Y entonces vamos a despejar, ya que lo que requerimos es alfa. Entonces lo primero que vamos a mover es la A, que está dividiendo y pasa multiplicando. Quiere decir que el seno de alfa es igual a A multiplicado por el seno de gamma y dividido entre C. Pero lo que yo quiero obtener es alfa solita. Entonces esta parte me está estorbando, y al igual que en las razones trigonométricas, la vamos a despejar pasándola al segundo miembro de la ecuación con su inversa correspondiente, que es seno a la menos 1 o arcoseno. Y entonces nos quedaría nuestra fórmula, que alfa es igual al seno a la menos 1 o arcoseno de A por el seno de gamma entre C. Y ahora sí, ya estamos listos para sustituir los datos. Alfa es entonces igual al seno a la menos 1 de A, que vale 21, por el seno de gamma, que es este, vale 30, dividido entre C, que es este valor, que vale 11. Y esta parte es la que vamos a ingresar en la calculadora, así como está. Recuerda que el seno a la menos 1 se pone con la tecla Shift. Sería Shift para poner el seno a la menos 1 y ponemos una fracción. Y entonces sustituimos los valores: 21 multiplicado por el seno de 30 y dividido entre 11 igual 72.658. Vamos a utilizar esas tres cifras. Nos da que alfa es igual a 72.658. Y otra vez analizamos que acá nos piden la centésima, o sea, dos cifras después del punto. Estas dos cifras, me fijo en la tercera, esta es mayor o igual a 5, por lo tanto esta de aquí tiene que aumentar una unidad. Y por lo tanto alfa es aproximadamente igual a 72.66. Este es el dato que vamos a colocar en la respuesta, 72.66. Y ya calculamos entonces un lado faltante por medio de ley de senos y también un ángulo faltante por medio de ley de senos. Ahora vamos a ver dos ejemplos de la ley de los cosenos. Acá tenemos el primer ejemplo de ley de cosenos. Yo te estoy poniendo aquí ya la fórmula, pero recuerda que te vas a dar cuenta por tus datos. Siempre utiliza la A para tu incógnita. Entonces, como es un lado, vamos a ponerle la A. Ya sabemos que enfrente de él tiene que estar alfa. Entonces, esta va a ser alfa. Y ahora vamos a utilizar el color verde, como está en la fórmula, para B. Vamos a poner que este va a ser B. Podría ser también este, no importa el orden de A, B y C, recuerda. Entonces vamos a poner que ese es B.
Y enfrente de la B tiene que estar beta. Entonces aquí va a ser beta. Y el tercer y último par, pues es el que nos queda. Esta es la C. Y frente a la C, aquí no se distingue muy bien por la forma del triángulo, pero si este es C, el que está enfrente es el de acá. Siempre se cumple esa condición. Y tenemos a gamma, que es el equivalente o el correspondiente a C. Entonces ya tenemos nuestros datos y nuestra incógnita es precisamente la letra A. La fórmula te da la A cuadrada, por lo tanto tú vas a hacer un pequeño despeje. Ya sabemos que ese cuadrado pasa al otro lado en forma de raíz cuadrada. Y entonces anotamos nuestros datos tal cual. Nuestra fórmula. Esta parte de aquí se refiere a una multiplicación. Este menos 2 es por fórmula. Es menos 2 multiplicado por el valor de B, multiplicado por el valor de C y multiplicado por el coseno de alfa. Entonces vamos a sustituir ahora sí nuestros datos con los valores que ya tenemos en nuestro esquema. Seguimos nuestra fórmula tal cual y vamos a utilizar paréntesis para poner las letras. Podríamos copiar únicamente la estructura y sustituir las letras B, C y alfa. Y entonces voy a utilizar otro color. Es más, voy a utilizar los colores de la fórmula todavía. Primero nos pide la letra B, que es verde, 19. Aquí va la B, que es un 19. Y luego va la letra C, en azul, que es 10. Entonces ahora escribimos 10 al cuadrado. Y ahora nos pide menos 2 BC. Quiere decir que vamos a ingresar el valor de B, que es 19 otra vez, y el valor de C, que es 10 otra vez, con el coseno de el ángulo alfa. Es muy importante que observes esta parte. Si tú quieres la A, forzosamente vas a tener que ingresar el coseno de alfa, o sea, su correspondiente. Si tú quieres esta, vas a tener que ingresar el coseno de alfa. La de beta, cuando quieres obtener el lado B, vas a tener que poner el coseno de beta y así sucesivamente. Entonces, en este caso vamos a ingresar el 35, que es nuestro ángulo alfa. Y tal cual lo tenemos en esta parte, podemos sustituirlo en la calculadora. También puedes hacerlo por partes, siempre cuidando la jerarquía de operaciones. Pero así como la tenemos, podemos ingresarla en nuestra calculadora. Y entonces sería la raíz cuadrada de 10 al cuadrado más 19 al cuadrado menos 2. Y recuerda lo que te dije hace un momento, que esta parte es una multiplicación, entonces vamos a utilizar paréntesis. Aquí no es tan importante si no ponemos los paréntesis, porque estos dos datos al ser medidas son siempre positivos. Si quieres agregar paréntesis lo puedes hacer, pero en esta parte es indispensable el uso de paréntesis. Menos 2 por 10 por 19 y por el coseno de 35. Y eso nos da 12.236. A es igual a 12.236. Y en este ejercicio también nos piden la centésima, o sea, 2 cifras después del punto. Analizamos la tercera. Esta es mayor que 5, por lo tanto, la segunda cifra tiene que aumentar su valor una unidad. Y vamos a poner que la A es igual a 12.24. Ese sería
el dato que nosotros tenemos que capturar aquí, 12.24. Y por último, vamos a ver este ejemplo. En este ejemplo también vamos a utilizar la ley de los cosenos. Primero identificamos nuestros valores. Recuerda que te recomiendo siempre utilizar A y alfa para el dato que te está faltando, porque es más fácil despejar. Entonces, este sería alfa. Nuestro valor desconocido ahora es un ángulo. Y ya sabemos que enfrente tiene que estar la A. Y la B y la C no importan el orden. Vamos a decidir que esta sea la B y que esta sea la C. Por supuesto con sus correspondientes, que en este caso no nos hacen falta. Esta fórmula, muchachos, te la puse aquí ya despejada, que resulta del despeje de esta fórmula. Esta fórmula es la principal, pero como ahora nuestra incógnita es alfa, entonces nosotros tenemos que pasar todos estos elementos al lado izquierdo. Y ya la simplificación total de la fórmula te la dejé por aquí. Es importante que tengas a la mano esta fórmula para cuando tú necesites obtener un ángulo y tengas que utilizar la ley de los cosenos. Entonces vamos a sustituir nuestros datos en la fórmula. Nos dice que alfa va a ser igual al coseno a la menos 1 de los valores c al cuadrado. Sabemos que la c vale 4. Entonces va a ser 4 al cuadrado más el valor de b, que es 7, también al cuadrado, menos el valor de a, que vale 5, y también al cuadrado. Y eso dividido entre esto que también es un producto, 2 multiplicado por b y por c. Entonces vamos a escribir la constante, que es el 2, y multiplicado por el valor de b, que es 7, y también multiplicado por el valor de c, que es 4. Entonces, estos procedimientos son muy sencillos, muchachos. Únicamente hay que tener muy claro cuál es el valor de A, B y C. Yo te sugiero que siempre hagas esta parte. Siempre escribe en tu esquema cuáles son los datos para que ya a la hora de sustituir no haya ninguna confusión. Si crees que te los aprendes, es muy fácil que te puedas confundir y que metas un dato mal y por eso el resultado sea incorrecto. Entonces, por eso siempre hay que hacer tu esquema, identificar tus datos y ya decidir la fórmula, y ya con la fórmula, si es necesario hacer el despeje, y luego sustituimos nuestros datos. Esto mismo, así como está, es lo que vamos a ingresar en nuestra calculadora. Como es un ángulo, lo que vamos a utilizar va a ser una razón trigonométrica inversa. Y entonces vamos a utilizar el shift y coseno, porque ahora es la ley de los cosenos. Y vamos a poner un paréntesis, que va a ser 7 al cuadrado. Bueno, antes que eso voy a poner de una vez la división, para que esté más fácil. Entonces va a ser 7 al cuadrado más 4 al cuadrado menos 5 al cuadrado, y eso va a estar dividido entre 2 por 7 y por 4. Y acá cerramos el otro paréntesis. Y ahí nos da la respuesta, que es 44.415. Acá vamos a poner que alfa es igual a 44.415. Pero observemos que en este ejercicio sí nos piden décima, no nos piden centésima.
Nos piden décima y eso significa que nos piden solamente una cifra después del punto. Por lo cual tenemos que observar la segunda cifra después del punto. Esta cifra nos va a decir si esta cifra aumenta o no aumenta. En este caso esta cifra es un 1, entonces no se redondea, por lo tanto esta es ya nuestra respuesta definitiva. Vamos a poner que alfa es igual a 44.4. Recuerda que la palabra décima significa solo una cifra después del punto y centésima 2 cifras después del punto. Entonces aquí vamos a escribir el 44.4 y eso sería todo.